¿Te ha pasado que, después de una jornada que parece no acabar, te tiras al sofá, cierras los ojos y aunque el cuerpo parece apagado, tu mente sigue corriendo como si estuviera en una cinta sin fin? Esa sensación de estar atrapado en un bucle invisible, de sentir que el descanso se vuelve un peso, es lo que quiero desmenuzar hoy. Si alguna vez te has sentido así, dime en los comentarios cómo lo viviste. Me interesa mucho saber tu experiencia. Imagina que tu computadora se congela. Las ventanas siguen abiertas, el cursor sigue girando, pero nada responde. En la barra de tareas aparece ese icónico círculo que nunca se detiene, recordándote que el sistema sigue procesando algo en segundo plano. Esa imagen es la metáfora perfecta de lo que ocurre dentro de tu cerebro cuando no haces nada. Por fuera parece que estás inmóvil, pero por dentro tu sistema nervioso está ejecutando procesos a máxima capacidad, manteniendo activa una alerta que jamás se apaga. Para entender por qué ese estado nos agota tanto, hay que conocer los dos grandes modos con los que funciona nuestro cerebro: el sistema simpático y el sistema parasimpático. El primero es el que se enciende ante una amenaza, la que acelera el corazón, agudiza la atención y dispara la liberación de adrenalina y cortisol. Es el modo ir. El segundo, en cambio, es el que gestiona la recuperación, la digestión, la reparación de tejidos, baja la frecuencia cardíaca, relaja los músculos y permite que la mente se vuelva más difusa. Es el modo recargar. En un día ideal, esos dos sistemas se turnan con fluidez. Trabajas, descansas, vuelves a la acción y así sucesivamente. El problema surge cuando vivimos en un entorno donde las señales de amenaza nunca se silencian por completo. Un mensaje sin contestar, una tarea pendiente, una conversación difícil que pospones, una decisión que dejas en el aire. Todas esas cosas actúan como pequeñas alarmas que mantienen al sistema simpático en estado de vigilancia. Mientras esas alarmas siguen encendidas, el sistema parasimpático no consigue bajar la guardia, y el cuerpo nunca entra en modo de verdadera recuperación. Ese fenómeno tiene nombre en la psicología cognitiva: el efecto Zeigarnik. Fue observado por primera vez en un café de Viena, cuando una mesera notó que los pedidos que aún no había entregado permanecían vívidos en su memoria, mientras que los pedidos ya servidos desaparecían al instante. Más tarde, los experimentos demostraron que las tareas interrumpidas o incompletas permanecen activas en la memoria de trabajo con una intensidad mucho mayor que las tareas finalizadas, como si el cerebro mantuviera un proceso abierto esperando a ser retomado. Cada uno de esos procesos abiertos consume recursos cognitivos, energía y tiempo mental, dejándote sin capacidad para concentrarte en algo nuevo. Cuando intentas descansar con la mente llena de esos bucles abiertos, no es que tu cerebro se niegue a callarse, es que literalmente está demasiado ocupado manteniendo activos todos esos hilos sin resolver. Esa sobrecarga es la que genera esa sensación de agotamiento profundo, esa fatiga que no desaparece ni con 8 horas de sueño. El cuerpo se recupera parcialmente, pero el sistema nervioso sigue en modo alerta, generando cortisol de forma continua. A este cuadro se suma otro factor que a menudo pasa desapercibido: la culpa productiva. Cuando llegas a ese punto en el que estás demasiado cansado para trabajar, pero al mismo tiempo sientes que deberías estar haciendo algo, una voz interna se activa. No siempre se manifiesta con palabras claras. A veces es una sensación difusa de incomodidad, una presión que te dice que estás perdiendo el tiempo, que eres irresponsable, que deberías estar produciendo. Esa voz, que la ciencia llama culpa productiva, intenta impulsarte a la acción mediante una carga emocional negativa. Sin embargo, la culpa no aporta energía ni soluciona el agotamiento subyacente, solo añade un estrés adicional a un sistema ya sobrecargado. Así, el ciclo se vuelve una espiral. Estás exhausto, intentas descansar, la culpa se activa porque no estás trabajando. La culpa genera más estrés, el estrés dificulta aún más el descanso y el proceso se repite una y otra vez. Es como intentar llenar un vaso con un grifo que sigue goteando hacia otro recipiente. Nunca logras que el nivel suba lo suficiente. Si hasta aquí todo esto te está resonando, dale like. Me ayuda a saber que este tema está tocando una fibra sensible.
Ahora, para romper este círculo, es necesario cerrar esos procesos abiertos. La primera estrategia consiste en reconocer y anotar mentalmente cada tarea pendiente, cada decisión que quedó en el aire. Al externalizar esas amenazas en una lista, le das al cerebro la señal de que ya no necesita mantener esos hilos activos. Es como cerrar las pestañas de un navegador que se quedaban colgadas. El procesador queda libre para otras cosas. La segunda herramienta es permitirte un descanso real, no un descanso que sigue cargado de tareas sin resolver. Eso implica crear un espacio donde el sistema parasimpático pueda activarse sin interrupciones, apagar notificaciones, alejarte de pantallas, practicar respiraciones profundas o una breve meditación guiada. Cuando el cuerpo percibe que no hay amenazas inmediatas, la producción de cortisol disminuye y el sistema simpático se relaja, facilitando la recuperación. Por último, es fundamental reentrenar la relación con la culpa. En lugar de usarla como motor de presión, conviértela en un indicador de que algo necesita tu atención, pero sin castigarte. Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora que realmente aporte a cerrar este ciclo? Y actúa de forma deliberada y amable contigo mismo. Este es solo el inicio del camino para salir del llamado sistema en pausa. En la segunda parte, profundizaremos en técnicas concretas para gestionar la energía mental y emocional y veremos cómo pequeños cambios en la rutina pueden transformar esa sensación de estancamiento en una verdadera recarga. Si te ha parecido útil lo que hemos hablado y quieres seguir explorando estos temas, suscríbete. Hay mucho más que descubrir. Hasta la próxima. Y recuerda, el verdadero descanso comienza cuando cierras los bucles que tu mente dejó abiertos. Y sigue en marcha ese proceso oculto, como un hilo de ejecución que se ha quedado atascado entre la última línea de código y el siguiente salto de instrucción. No es que tu cerebro se haya puesto de huelga, sino que ha decidido que la mejor manera de protegerte es manteniendo el motor en modo alerta. El sistema simpático, ese piloto automático que se activa cuando percibimos una amenaza, no recibe la señal de todo bajo control y sigue bombeando adrenalina, cortisol y una avalancha de neurotransmisores que mantienen la mente en estado de vigilancia. En esa situación, el sistema parasimpático, el encargado de la recuperación, la digestión, la reparación de tejidos, queda relegado a un segundo plano. Es como si estuvieras conduciendo un coche con el acelerador a fondo mientras el freno apenas roza. El motor se calienta, el consumo de combustible se dispara y, sin embargo, el vehículo no avanza. Esa disonancia entre lo que el cuerpo necesita, reposo, desaceleración, y lo que la mente le está exigiendo, mantenerse alerta, es la raíz del agotamiento que describimos al inicio. Cuando intentas descansar en esa condición, lo que en realidad estás haciendo es ofrecerle al cerebro una pantalla en blanco donde proyectar sus propias preocupaciones. El espacio físico está vacío, pero la pantalla interna sigue mostrando una lista interminable de tareas sin resolver, decisiones que se han quedado en el limbo, conversaciones que esperas retomar. Cada uno de esos ítems actúa como una notificación interna que dispara una pequeña oleada de estrés. Por eso, aunque tus músculos estén inmóviles, tu mente sigue trabajando a ritmo de maratón. Esta dinámica tiene una explicación neurobiológica muy concreta. Cuando la corteza prefrontal, la zona encargada de la planificación y la toma de decisiones, detecta que hay información inconclusa, envía señales al núcleo accumbens y al sistema límbico, áreas relacionadas con la motivación y la emoción. Ese circuito genera una sensación de incomodidad, una especie de zumbido interno que nos impulsa a buscar una solución. Si la solución no llega, el zumbido se intensifica, provocando una sobrecarga de cortisol que a su vez afecta la calidad del sueño, la capacidad de concentración y a largo plazo la salud del sistema inmunológico. En otras palabras, el cerebro interpreta la falta de acción como una vulnerabilidad, como si estuviera expuesto a un peligro invisible. Por eso, el cuerpo se prepara para la lucha o la huida, aunque la amenaza sea meramente conceptual. Esa respuesta automática es útil en situaciones de peligro real, pero se vuelve contraproducente cuando la amenaza es abstracta, como una lista de correos sin responder o una reunión que pospones.
El resultado es una fatiga crónica que no se alivia con una siesta o con una película de 2 horas. Ahora bien, aquí es donde entra en juego lo que llamaremos el efecto Zeigarnik. El término proviene de la combinación de 2 conceptos, la sensación de estar zigando o rascando la superficie de un problema sin profundizar, y la dinámica de circuito, que se repite una y otra vez. El efecto Zeigarnik se manifiesta cuando, después de intentar descansar, vuelves a la misma actividad sin haber cerrado los bucles pendientes. El cerebro, al reconocer que el problema sigue abierto, reinicia el mismo patrón de alerta, creando un ciclo que se retroalimenta. Cada vuelta del ciclo incrementa la carga cognitiva y con cada vuelta el nivel de agotamiento se dispara. Este fenómeno es particularmente común en personas que viven en entornos de alta demanda, donde la cultura del siempre ocupado premia la multitarea y penaliza la pausa. La culpa productiva, otro concepto que queremos explorar, es la sensación de que si no estás haciendo algo que cuente, estás fallando. Esa culpa no es un simple sentimiento de remordimiento, se ha convertido en una herramienta de autogestión que, paradójicamente, nos empuja a seguir activando el sistema simpático incluso cuando intentamos descansar. Es como si la culpa fuera el motor que mantiene encendida la lámpara de alerta. Para romper este patrón, no basta con decir «voy a descansar». Necesitas cambiar la forma en que tu mente interpreta la pausa. La primera pieza del rompecabezas es la externalización de las tareas pendientes. Cuando anotas en un papel o en una aplicación cada idea, cada proyecto, cada decisión que está flotando en tu cabeza, estás transfiriendo esa carga cognitiva a un soporte externo. Ese acto de descargar el cerebro permite que el sistema de alerta perciba que la información ya no está en riesgo de perderse. Es como cerrar las pestañas del navegador que se habían quedado colgadas. El procesador queda libre para otras operaciones. Una vez que tienes esa lista clara, el siguiente paso es crear un ritual de desconexión real. Apagar las notificaciones no es solo silenciar los sonidos del móvil, sino establecer un espacio físico y temporal donde el cuerpo reciba la señal de que no hay amenazas inmediatas. Puedes probar con una sesión de respiración profunda, inhalando contando hasta 4, reteniendo el aire por 4, exhalando lentamente por 4 y manteniendo la pausa por 4. Este patrón, conocido como respiración cuadrada, activa el nervio vago, el principal canal del sistema parasimpático, y favorece la reducción del cortisol. Otra herramienta eficaz es la micromeditación de 2 minutos. Si te sientas con la espalda recta, cierras los ojos y simplemente observas el flujo de tus pensamientos sin intentar detenerlos, entrenas a tu cerebro para que reconozca que la pausa es segura. Con el tiempo, esa práctica fortalece la capacidad de cambiar de modo rápidamente, pasando de la alerta al reposo sin necesidad de una señal externa de todo está bien. Es importante que, durante esa meditación, no te juzgues por la cantidad de pensamientos que aparecen. La clave está en observarlos con curiosidad, como si fueran nubes que pasan por el cielo. La tercera pieza del proceso es reentrenar la relación con la culpa. En lugar de dejar que la culpa sea un motor que te empuje a seguir trabajando, conviértela en un indicador de que algo necesita tu atención. Pregúntate a ti mismo, ¿qué acción concreta puedo dar en este momento que realmente contribuya a cerrar este ciclo? Si la respuesta es nada, permítete reconocer que no hay nada que hacer y que el merecido descanso es la mejor opción. Esta reevaluación ayuda a desmontar la narrativa de que la inactividad equivale a fracaso. A medida que vas incorporando estos hábitos, notarás una transformación en la manera en que tu cuerpo y tu mente responden a los momentos de pausa. El círculo giratorio que antes se mantenía activo en la pantalla interna del cerebro empieza a ralentizarse y eventualmente se detiene. El cortisol disminuye, la frecuencia cardíaca vuelve a niveles de reposo y la sensación de agotamiento se desvanece. No se trata de un proceso mágico que ocurra de la noche a la mañana, es una reprogramación gradual que requiere constancia y paciencia. Si alguna de estas ideas te ha resonado, te invito a que la compartas en los comentarios. ¿Has probado alguna técnica para romper el ciclo del sistema en pausa? ¿Qué estrategias te han funcionado mejor para crear un descanso real? Tu experiencia puede ayudar a otros que están atrapados en la misma trampa y al mismo tiempo nos permite seguir aprendiendo juntos. En la segunda parte de este tema profundizaremos en técnicas concretas para gestionar la energía mental y emocional.
Veremos cómo pequeñas modificaciones en la rutina diaria, como la elección de la luz al final del día, la organización del espacio de trabajo y la alimentación consciente, pueden marcar una diferencia significativa. También exploraremos cómo establecer límites claros con el entorno digital, de modo que las notificaciones no vuelvan a ser el disparador que reactiva el sistema de alerta. Para cerrar, quiero recordarte que el verdadero descanso no es la ausencia de actividad externa, sino la capacidad de permitir que tu sistema nervioso se recupere sin interrupciones. Cuando cierras los bucles que tu mente dejó abiertos, le das a tu cuerpo la señal de que es seguro bajar el ritmo. Esa señal es la que permite que el proceso de reparación, de consolidación de la memoria y de regulación emocional ocurra de forma natural. En otras palabras, el descanso auténtico nace cuando el cerebro reconoce que no hay nada que le obligue a permanecer en modo de emergencia. Así que la próxima vez que te encuentres tumbado en el sofá, con los ojos cerrados y la sensación de que tu mente sigue corriendo, recuerda estos pasos. Anota tus pendientes, crea un espacio libre de estímulos, practica la respiración y la meditación, y transforma la culpa en una guía, no en una carga. Con esa hoja de ruta podrás salir del bucle del sistema en pausa y volver a conectar con una energía renovada, lista para afrontar los retos con claridad y serenidad. Si este contenido te ha resultado útil, déjame un comentario con tus impresiones y si te animas, comparte este video con quien creas que necesita un respiro real. Cada vez que alguien se detiene a leer, se abre la posibilidad de que más personas aprendan a descansar de verdad. Sigue explorando estos temas, porque hay mucho más por descubrir sobre cómo nuestro cerebro maneja la energía y cómo podemos entrenarlo para vivir de manera más equilibrada. Hasta la próxima, y recuerda, el descanso profundo empieza cuando cierras los bucles que tu mente dejó abiertos.